Vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor, porque no tiene caso venir a la iglesia si no venimos a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a poner especial atención al mensaje de hoy. Continuamos con la serie Emmanuel, Dios con nosotros. El último tema de esta serie lo hicimos, si no recuerdo mal, el año pasado, que fue hace muy poco. Estuvimos hablando acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuánto creen que Dios está con nosotros? Y si Dios es con nosotros, ok. En ese tema estuvimos hablando acerca de la importancia de entender que ese niño que habla Isaías 9:6, donde dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Ese niño que fue nacido de una virgen, que pues estuvimos viendo acerca del cumplimiento de la palabra del Señor, pero que también había sido entregado por la transgresión de nuestros delitos, por nuestros pecados, para que fuéramos salvos a través de él. Hoy ese niño no está en un pesebre. Ese niño reina con autoridad. El gobierno descansa sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. ¿Recuerda? Aquellos que rechazan el consejo maravilloso de Dios. Pero también en el último tema estuvimos viendo acerca de ese Dios poderoso. Hermanos, ese mismo Dios poderoso que iba en la barca, nuestro Señor Jesucristo, con aquellos hombres que estaban a punto de hundirse, es el mismo que sigue estando aquí hoy, mañana también estará, porque Él es también eterno. Vamos al siguiente tema que he titulado Padre Eterno. Padre Eterno es el título de este tema. Y cuando hablamos de Padre, hermanos, debemos de entender de que, escúchenme, algunos no lo conocen como su Padre. Algunos simplemente no aceptan su paternidad. Y como no aceptan su paternidad, en tiempos de aflicción no se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia, porque entran en terror. Lo que comentaba mi esposa acerca de aquellos que viene el terror cuando la situación se pone delicada, es porque no tienen esperanza, no saben a quién acudir. Miren, Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, o sea, un espíritu de temor para que vivan constantemente: ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, mas sin embargo, no, dice que no hemos recibido un espíritu de temor, de que los esclavice al miedo. Una de las más grandes preocupaciones que tiene el mundo los convierte en esclavos del miedo. En cambio, han recibido, léalo conmigo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Pues una de las características y una de las señales de que usted haya recibido el Espíritu de Dios es que usted no tiene miedo. Pase lo que pase, usted sabe que su papá está en control. Usted cree que, por ejemplo, ahora mire, podemos ver la figura de Jaciel, está preocupado, tiene miedo ahí en los brazos de su papá. O cuando, por ejemplo, viene, ahora que venía Ángel con sus hijos, ¿usted cree que sus hijos venían con miedo? Ay, que viene el perro, que viene el lobo, que viene el carro. ¿Usted cree? Caminaban confiadamente porque venían de la mano de su padre. Y cuando nosotros realmente entendemos que estamos en los brazos, en el brazo poderoso extendido de nuestro Padre, entonces nuestra actitud debe de cambiar, hermanos. Porque si bien es verdad, no vamos a recibir todo lo que Dios nos queremos que Dios nos dé, porque muchos se perderían. Mi pregunta es: ¿acaso cree usted que un padre responsable le daría un cuchillo bien afilado a un hijo? ¿Por qué? Si es el deseo que él tanto tiene, el anhelo de su corazón, ¿se lo daría? Por muy feliz que pudiera parecer que lo va a hacer, no se lo daría, porque sabe que se puede hacer daño. Y muchas veces hay cosas que nos van a apartar de Dios y Dios no está dispuesto a que esas cosas sucedan. Y entonces es cuando nosotros decimos: gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en control de la situación y que quizás me estás librando de alguna cosa peor. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y cuando hablamos de todopoderoso, eso encierra todos los atributos de Dios en cuanto a su omnipresencia, su omnisciencia y todo lo que Él puede hacer. Entonces Él está en control de nosotros. Ok,
Es fantástico tener padres, ¿cierto? Es fantástico tener a nuestros padres vivos y también que saber que ellos nos cuidan, pero ellos un día ya no estarán. Ellos un día o nunca estuvieron. Pero entre las promesas que Dios nos da, en esta Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. El miedo te hace esclavo, te somete, no te deja salir adelante, no levantas cabeza. Mas en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dice la palabra del Señor, que Dios les ha dado la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Cuando Él los adoptó como sus propios, escuche bien, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted le pertenece a Dios. Usted tiene un Padre que todo lo puede, que todo lo tiene. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora tenemos la confianza, dice en Romanos, de poder entrar al trono de la gracia del Señor y decirle: papá, mi situación es la que es. No es que Dios no la conozca, pero Dios quiere que tú te comuniques con Él, que te acerques continuamente, que busques lo que es llamado su rostro, su presencia. Y sabe, cuando nosotros vemos que nosotros podemos entrar confiadamente, y esto es una figura se lo voy a poner de este ejemplo. Cuando usted tiene hijos, esos niños no tocan la puerta. Entran directamente a casa y abren la puerta, y cuando son pequeños, me refiero cuando los niños son pequeños, ya son siendo un poco más grandes, se les va enseñando la educación y se les va enseñando valores que ellos desde pequeños tienen que ir teniendo en cuenta para respetar la privacidad de los padres. Pero me refiero a niños pequeños, niños inocentes que de repente llegan y quizás el papá o la mamá están durmiendo porque han trabajado toda la semana, pero ellos se levantan temprano, van, abren la puerta y se meten en medio de ellos y no le andan preguntando: ¿puedo? Y se calientan ahí, se hace frío y se meten ahí y se quedan ahí nuevamente dormidos, o se levantan a medianoche, tienen un poco de miedo y quieren estar, ¿dónde? Con papá. ¿Sí o no? Pues esa es la actitud que debemos de tener nosotros cuando el miedo viene a nosotros. Recordar que tenemos un Padre y vamos a buscarlo a Él y a su presencia y le decimos: papá, me pasa esto. Estas cosas están pasando. Y entonces usted viene, toma la Biblia y empieza a leer los consejos, la palabra del Señor, y dice: ok, yo confío en lo que tú dices, en ti esperaré, en ti confiaré. Entonces empezamos a caminar diferente. Por eso es necesario esta serie de mensajes que estamos llevando los sábados y los martes, conociendo a Dios, conociendo al Dios vivo, conociendo a nuestro Padre eterno, conociendo su voluntad en su palabra. Entonces empezaremos a caminar con gozo, hermano, porque sabremos que podemos dormir confiados. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor para que no se vaya durmiendo de entrada. Mire, vamos a ver lo que significa o el significado de Padre. Padre, en el significado que le da las Escrituras, es formador. Dios va formando nuestro carácter. Cuando nosotros venimos a Cristo, quizás venimos con un montón de rollos raros, pero Dios va moldeándonos a su imagen. El significado de Padre es formador, un maestro que le va enseñando por todas las etapas. Y ese tiene que ser uno de los atributos de nosotros como Padre, que nos vaya formando. Quizás, vea, en esta formación no nos va a gustar, quizás nos quite cosas que mucho nos gusta, y muchas veces vamos a renegar de esa formación. Pero déjeme decirle que aquel que lo diseñó lo conoce tan bien que Él sabe lo que a usted le conviene y lo que no. Entonces Él es formador. Él va formando el carácter de nosotros, nos corrige. No nos va a dejar pasar nada tampoco.
Y esos atributos de Dios tienen que enseñarnos a nosotros a cómo criar también a nuestros hijos. Hubo una ocasión en la que el rey David desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que no hiciera un censo sobre su pueblo. Y él, mas sin embargo, no aceptó el consejo y lo hizo. Eso es otro tema, pero no vamos a ahondar en él. La cuestión es que desobedeció. Y el Señor le mandó a preguntar: David, ¿qué quieres? ¿Que te castigue yo o que te castiguen tus enemigos? La respuesta de David fue sabia: mejor castígame tú, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Los demás no lo iban a hacer. Lo iban a despedazar. Entonces entendemos que cuando vemos esta parte de Dios hablándole a aquel hombre que era conforme a su corazón, le dijo: no te la voy a dejar pasar. Y vemos a un Dios determinante, porque te voy a enseñar a obedecer, te voy a enseñar, te voy a formar para que no hagas lo que no tienes que hacer. Pero ¿qué ocurre cuando el padre, escúcheme bien, qué ocurre cuando nuestros padres, o cuando usted como padre le deja pasar una, otra, sin consecuencias? ¿Cómo acabará la criatura? ¿Acabará bien acaso? Déjeme decirle que no. Pero tampoco usted, porque los fracasos de él también serán los suyos y también lo arrastrará. En ese sentido tenemos al formador, tenemos también al nutridor, al proveedor. Su palabra dice que más valemos nosotros que los pajarillos. ¿Cuánto más no valemos nosotros? Y Él los alimenta. ¿Cuánto más no hará con nosotros? Él nos sustenta, nos da la fuerza, el trabajo y todas esas cosas para que nosotros nos sustentemos. Y aunque usted no trabajara, como algunos que no lo hacen, también se alimentan. ¿Hay alguno en este lugar que se esté muriendo de hambre? Levante la mano. ¿No es así? Hermanos, el Señor es sustentador, es nutridor. Ahora, por otra parte, también vemos a un Dios protector. Como un padre debe de ser un nutridor, trabajar para alimentar a sus hijos, traer el alimento, lo que no le falte de nada. Así también nosotros. Ahora, Él también es protector. Tengo buenas noticias para usted. Él es protector. Dice la palabra del Señor que aquellos que son hijos de Dios y acampan al abrigo del Altísimo morarán bajo su sombra. Y lo que quiere decir es que Él les tendrá especial cuidado. Y que el ángel de Jehová acampará alrededor de él. En una sola, escuche bien, en un solo día el ángel del Señor mató a 186,000 enemigos. Y cuando vamos reduciendo el tiempo, contándolo en cada cuánto era por hora, cuánto era por minuto, podemos ver de que el Señor acampa alrededor de nosotros. En un segundo puede acabar con 4 enemigos que lo rodeen. Él está en control. Yo lo he creído. No sé si usted lo cree. Pero es necesario que si realmente nosotros decimos que somos hijos del Altísimo, le creamos. Porque ¿cuál de los hijos? ¿Cuándo un padre se agrada que un hijo lo llame constantemente mentiroso? Y eso es lo que ocurre, hermanos. Constantemente con nuestra incredulidad le decimos a Dios: tú eres mentiroso. Ni eres todopoderoso, ni eres. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios se agrada? ¿Le agradaría a usted que un hijo viniera y le dijera: tú eres un mentiroso, tú no vales para nada y todas esas cosas? Pregunta. Asienta con la cabeza, hermano. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que pasa a veces. Ninguno de nosotros se agradaría. Le diría: ah, ¿sí? ¿Crees que yo no puedo? Pues ¿sabes qué? Yo no puedo. Para ti no puedo. Para los demás sí podré. ¿Sí lo vamos entendiendo? Él es protector. Él es sustentador. Él es paciente. Él es misericordioso. Y también es perdonador. Nosotros tenemos un Padre que aunque cometamos agravios, Él está dispuesto, pero no va a dejar por inocente al culpable. Significado de eterno. El significado eterno es que Él siempre ha estado ahí.
y siempre estará ahí. A diferencia de nosotros que tenemos caducidad, moriremos. Algunos no tienen padre, de hecho ya. Pero con todo y eso dice la palabra del Señor en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se mantendrá cerca de mí. Algunos son abandonados a causa de las enfermedades, porque es el ciclo de la vida, pero con todo y eso, dice el Señor, siempre estará cerca. Entonces contamos con un super padre. Él no fallará, Él no nos abandonará, como le dijo Josué. Josué 1:5 dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, y no te fallaré, ni tampoco te abandonaré. El Salmo 94:14 dice: el Señor no rechazará a su pueblo, no lo abandonará. Su posesión más preciada es aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, mis hermanos, el panorama no es muy bueno. Vamos a ver algunos puntos de lo que está ocurriendo hoy por la falta de creerle al Señor o de vivir bajo los preceptos de Dios. Esto es, fíjese bien, lo que ocurre. Hoy en día vivimos en una sociedad fragmentada por los hogares destruidos a causa, primero, de la falta de valores morales. Segundo, del abandono de los padres. Tercero, por el descuido de los padres. Cuarto, por el divorcio. En esa vivimos. Pero a diferencia de aquellos que están pasando por esas situaciones, nosotros hemos venido a la familia de Dios y Dios no fallará. Hablamos del tema número 1 y ponga especial atención porque es muy importante. Las jóvenes que están aquí, los no tan jóvenes también, porque esto es un ciclo que se repite cuando hay necedad y cuando se persiste en la desobediencia. La falta de valores morales en la que vivimos hoy, donde los jóvenes y los adultos le dan rienda suelta a sus deseos sexuales, muchos dejándose llevar por un estado de embriaguez, quizás de drogas o un momento fugaz en sus vidas. Ponga atención. Teniendo como consecuencias embarazos no deseados que hunden cada vez más al ser humano en una densa oscuridad, ya que no solo se convierten en inmorales sexuales, sino también en asesinos. Asesinos que optan por destruir la vida de un inocente que llevan dentro, argumentando que es su cuerpo, su decisión. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable si no se arrepiente. ¿No es ese el panorama en el que vivimos? Jóvenes y no tan jóvenes dejándose llevar por el desenfreno, luego teniendo las consecuencias. Y fíjese bien, y cuando no es así, deciden tenerlo, cuando irresponsablemente tuvieron una aventura, hicieron lo que tenían, esas cosas que tenían que hacer cuando no las tenían que hacer, y acabaron decayendo más, hundiéndose más en la miseria. ¿Qué ocurre cuando dicen, pues no voy a pasar ese umbral a llegar a matar a una criatura? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué viene después? Cuando no es así, deciden tenerlo, derivan en el nacimiento de niños por error, por un momento, por dejarse llevar sin pensar en las consecuencias. Niños que desde el vientre de sus madres empiezan a sufrir el desprecio del yo no te quería en mi vida. Y la falta del calor de un hogar que solo proporciona la familia, el padre, la madre y aquellos que se aman. Niños que son rechazados por sus padres, padres que no se hacen cargo de su situación, y si lo hacen es porque están obligados
y a la fuerza usted sabe que ni la comida es buena. Piense en una jovencita embarazada que ya es grave que lo esté, pero imagínese, ahora piense en esa misma jovencita embarazada que también haya sido contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se imagina lo que le espera? Todas esas cosas, ¿usted cree que no están pasando? Quizás fue anoche en una discoteca. Esas cosas ocurren, pero a veces el demonio ciega el entendimiento para que la gente no pueda ver hacia dónde va. Pero lo hacen también voluntariamente. La gente se entrega con ojos cerrados al desastre. Aunque los padres aconsejan, aunque la palabra del Señor está continuamente aconsejando, dicen: no, yo quiero eso para mi vida. ¿Y sabe qué? Le he puesto un escenario, pero piensa en esa misma joven que bebió, que fumó, que se drogó, y que a causa de esos excesos el bebé absorbió todas esas sustancias. ¿Cómo nacerá? ¿Será el Albert Einstein? ¿Será el niño más inteligente o más atlético? Hay personas que se vienen a dar cuenta que están embarazadas cuando tienen hasta 4 o 5 meses y han dado a la botella, le han dado al alcohol, le han dado a todo lo que se le han puesto por delante. ¿Es o no es cierto lo que digo? Y ahí, cuando dan a luz, ¿qué ocurre? Mire, yo conozco un testimonio y esto no es ninguna broma. Y si alguien quiere, le concreto una cita con esa persona para que se lo confirme. Yo conocí un caso de una joven que era hermosa, servía al Señor e incluso estudiaba las escrituras para poder servir aún con más excelencia. Pero ¿sabe qué? Se dejó llevar. Se fue con las amistades. Convirtió su vida en un auténtico calvario. Lo que parecía algo prometedor, lo que parecía, y cuando digo que era hermosa, déjeme decirle que era realmente hermosa, física y por dentro. Alguien que usted decía: qué maravilla de mujer. Se dejó absorber por el mundo. Fue tan hermosa que ahora solo puede recordarlo, porque se volvió irreconocible. Se quedó embarazada. Su hijo nació enfermo, con un autismo muy grave, de los más altos. Tan grave que no la dejaba dormir, no la dejaba descansar. Empezó a tomar medicamentos, empezó a llenarse de ansiedad, de depresión, a comer irreconocible, trágico. Y cuando yo hablaba con ella y me contaba y me enseñaba las fotografías y todas esas cosas, le digo: ¿pero qué ocurrió? Me alejé, me fui tan lejos, más lejos que se fue el hijo pródigo. Me costó volver, y cuando volví, no solo había comido con los cerdos, sino que los cerdos me habían despedazado. ¿Eso es lo que quiere? ¿Eso es lo que queremos? Cuando nos alejamos del consejo de Dios, eso es lo que va a pasar. ¿Sabe? A mí me da miedo cuando predico, porque muchas veces es una advertencia de parte de Dios. Y he visto, en esta misma iglesia, he visto a personas siendo advertidas y correr hacia el desastre y caer en el desastre. Por eso la palabra del Señor dice: cuando escuches la voz de Dios, más vale que pongas atención y no hagas lo que estás pensando hacer, porque será trágico para ti. Entonces esa persona destruyó su vida. Ahora de vez en cuando da testimonios a jóvenes que no hagan
lo mismo que ella hizo y que no cometan ese mismo error. No salió bien con ella. No saldrá bien con cualquiera que lo intente tampoco. Pero mi pregunta es, ¿tenía la culpa Dios de sus decisiones? El alma que pecare, esa pagará. Si nosotros escogemos, la Biblia dice, está aquí lo bueno y lo malo, escógelo tú. El buffet está servido. ¿Qué quiere? ¿Qué queremos? Luego la gente se pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando andabas en tus borracheras, en tu desobediencia y en todas esas cosas? ¿Acaso lo metiste ahí en la ecuación? Porque te aseguro que si hubiera estado ahí presente en tu vida y tú hubieras tenido el temor en el corazón, no hubieras hecho las cosas que has hecho. ¿Cierto o no? Es así, mis amados. Esto no es un regaño, esto es una exhortación, una advertencia para que nosotros caminemos en temor del Señor, en obediencia. El punto número 2. Recuerde el punto número 1. Se lo voy a recordar. Hoy vivimos como vivimos por la falta de valores morales, por pensar de que haciendo lo que hacemos no tendremos consecuencias. Pero en el punto número 2, el abandono de los padres. Hay muchas abuelas que les tocó criar a sus nietos, ¿cierto? Es así. Vivimos en un mundo que cada vez se da más los abuelos criando a los nietos. Algunos de ellos, ya bastante mayores, cansados de la vida, les tocó ahora llevar las cargas de otros. Escúcheme bien. Y otros tan mayores, les tocó llevar las cargas de otros, y otros ya tan mayores que llevan una carga que no les pertenece por el error de los hijos. Muchos de esos abuelos se sacrifican por criar a esos niños, y en Honduras de esos abundan, hermano. Muchos padres que ya no están, algunos que murieron trágicamente en accidentes, otros que fueron asesinados, otros que simplemente los dejaron botados. Y yo podría dar testimonio de ello en mi propia carne. Ahora, pero a muchos de ellos les falta la fuerza, a otros les sobra el amor. De tal manera que consienten tanto a esos niños que los echan a perder. Eso no era su trabajo. Usted sabe que los abuelos tienden a ser un poco, a pasarle todo a los nietos, a malcriarlos, a maleducarlos. Y eso es trágico. Pero ¿sabe qué? Al fin y al cabo no era su trabajo. El trabajo era del padre y de la madre. Y fíjese, ponga atención. Si usted tiene hijos, ¿de quién son responsabilidad? Suya. Son su responsabilidad. No son la responsabilidad de otros. ¿Sabe? A veces quieren que los hijos sean educados o enseñados en la iglesia por un ratito que vienen. No es así. Usted tiene que enseñarle a sus hijos los valores morales, y usted tiene que enseñarles educación y enseñarle todas las cosas en su casa. No pretenda que el maestro en la escuela también le enseñe cosas que usted le tiene que enseñar. A la escuela van para aprender cosas técnicas de la vida, pero los valores morales los tienen que aprender viendo a papá y a mamá cómo se comportan. Porque si lo que el papá dice y lo que mamá dice no es lo mismo que lo que hace, también es un problema. Pero cuando nosotros vemos esas cosas y no tomamos nota, error, hermano. Mire, son su responsabilidad, y quizás usted dice, yo los tuve que abandonar por darles una vida mejor. ¿Cierto? Yo le puedo decir, sí, yo lo comprendo. Pero ¿sabe qué? Pero si pasan los años y usted se la lleva, más bien como usted lo podrá comprobar por ahí, de discoteca en discoteca, yendo con un hombre, con otro,
Entonces vino a darse la vida a usted, no a darles una vida mejor a los hijos. ¿Sí o no? Y todos esos hijos que están abandonados, que los dejaron sus padres, sus madres, uno se fue para Estados Unidos, el otro se vino para Europa y los niños allá, en la calle, con los amigos, con las malas amistades, con los abuelos ya muy viejitos para poder dominarlos. ¿Cómo acaba eso? No acaba bien. No acaba bien. Y de eso está lleno. Y luego hay dolor. Los hijos no merecen esas cosas. Yo sé que hay cosas que se alejan de nuestra capacidad y que nosotros no somos perfectos y que cometemos errores. Pero cuando venimos a Cristo, esas cosas tenemos que hacerlas mejor. Es decir, ya la fastidié con esto. Ya la fastidié con haber hecho lo que hice, pero no voy a seguir sumándole más a eso. Porque si le seguimos sumando es necedad. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Así que, miren, hay muchos padres que abandonaron a sus hijos, abandonaron a sus parejas. Y hoy muchos quieren recuperar el tiempo y reparar el daño. Quizás pasaron 10, 20 años, 15, y pudiendo haber actuado antes, actúan ya cuando los hijos son mayores, hijos llenos de resentimiento, de odio, de desapego, sin un vínculo, sin amor. Porque ¿quiénes son los enseñadores? ¿Quiénes son los moldeadores de los hijos? Son los padres. Ellos son los que tienen que transmitirle el amor, la disciplina, los valores y todas esas cosas. Muchos quieren recuperar el tiempo. Niños sin disciplina, sin amor. Mire, yo no los condeno, no los juzgo, porque errores cometemos todos, pero no le sumemos más a eso. Pero hay otro punto que usted tiene que vigilar y tener en cuenta que el abandono y nuestras actuaciones no son culpa de Dios. Que el hijo se haya metido en pandillas, que el hijo se haya hecho aquí o se haya hecho allá, no es culpa de Dios. Cada uno debe de hacerse responsable. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? Cuando a causa del abandono y el sufrimiento con los hijos llenos de resentimiento, yo les responderé: Dios está sentado en su trono, viendo cómo muchos rechazan el consejo y se apresuran a la destrucción. Si usted se pregunta dónde está Dios en medio de las dificultades o de todas esas rebeliones que hay ahí, Dios está sentado en su trono viendo cómo el ser humano toma decisiones desastrosas que lo llevan al precipicio, al despeñadero y a fragmentar sus vidas. Ahí está Dios en su trono. En Oseas 4, 6, 7, mi pueblo es destruido, en el sentido de que es destruido, es despedazado. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, o más bien conocer a Dios. Tener temor de hacer las cosas, de saber de que si lo hago, es necedad, saber que lo que estás haciendo va a acabar mal y hacerlo. ¿Sí o no? Es necedad intentar sumar 2 más 2 y pensar que van a salir 5, que van a salir 3, va a salir 4. Y si tu desobediencia la llevas a cabo, el resultado será desastroso también. ¿Lo entendemos? Dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque no quiere conocer el consejo de Dios, porque le molesta escuchar la palabra del Señor, porque les molesta cuando el hermano lo exhorta, porque le molesta cuando el pastor le dice lo que estás haciendo de parte de Dios, mira lo que dice, no estás haciéndolo bien. Ahora, le falta el conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento,
por cuanto rechazan el consejo de Dios, dice, yo también lo rechazaré. O sea, me rechazaste, no me tuviste en cuenta en tu vida, decidiste irte para la discoteca, hacer con tu vida lo que quisieras hacer. Me has rechazado a mí por irte por detrás del mundo, por las cosas de este mundo, persiguiendo las cosas de este mundo. Entonces, cuando venga la tragedia a tu vida, dice, yo también te rechazaré a ti. A no ser de que vayas a Dios en arrepentimiento para salvación. Fíjese bien, las consecuencias de rechazar a Dios, ¿cuáles son? Has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, para que no puedas venir delante de mí. ¿Sabe que el término sacerdote en la Biblia quiere decir, tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir socorro el día de la angustia? El sacerdote es aquel que intercede, es aquel que ora por sus hijos, es aquel que ora por su familia. Yo te rechazaré como sacerdote, o sea, no serás útil. Como has olvidado mi ley, como te has olvidado de los consejos que hay en mi palabra, dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No los voy a salvar cuando estén en aprietos. ¿Sí lo entendemos? Hágalo. Rechace el conocimiento de Dios. No se congregue. Váyase para la calle. Métase en las discotecas. Emborráchese. Dróguese. Acuéstese con una, con otro, con uno y con otro. Y luego nos vemos en unos años. Resultado, no espere otro. Fíjese bien, me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, cuanto más creías que las cosas iban bien, más pecaron contra mí. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria, su alegría, su orgullo en afrenta, que es lo mismo que vergüenza y desolación. La palabra del Señor, como le enseñaba ayer, es inspirada por Dios y sale de la boca de Dios. Y hoy sale esta palabra. Rechazo, no importa. ¿Usted cree que, sabe, que Dios está triste porque usted anda con sus rabietas? ¿Usted cree que Dios está triste cuando usted se pone en plan a ir? Yo no tengo. ¿Usted cree? Me reiré, dice el Señor. No creamos, o sea, ¿para qué me necesita mi Dios? El dueño del universo, el dueño de todo. ¿Para qué me necesita mi Dios? ¿Por qué piensa que yo soy tan valioso que Dios cuando yo me arrepienta pues de tanto andar haciendo lo que quiera que haga, ¿por qué cree que yo voy a ser el consentido de Dios, que solo voy a llegar y me va a decir, ay, bienvenido, yo te voy a arreglar todos los problemas que has andado haciendo en tu vida? Te puede decir bienvenido porque te vas a salvar de la condenación eterna, pero las consecuencias de todo lo que has hecho en la vida las vas a arrastrar, ¿sí o no? El que se tira de un tercer piso, ¿qué va a ocurrir? Se va a quebrar los huesos y aunque sobreviva, esos huesos no se van a soldar. Entendámoslo. Cambiará nuestra gloria, nuestro orgullo en vergüenza. Recuerde, ahora por otra parte tenemos el descuido de los padres. Algunos dicen, yo a mis hijos les doy todo lo que necesitan. Buenos zapatos, buena ropa, buenos teléfonos. ¿Es acaso eso malo en sí? No, no lo es. Si usted le da esas cosas a un hijo que se lo merece, no lo es. No lo es. Pero fíjese bien cuando se convierte en malo. Y dice, me desvivo para que a ellos no les falte nada. Me desvivo para que a ellos no les falte nada. ¿Sabe qué?
16 horas trabajando, hermano. No tiene tiempo para ellos. No puede jugar con ellos. No puede enseñarles. No puede modelarles para que ellos vean cómo usted hace las cosas. Ciertamente los ama, pero los ha enfocado mal. Fíjese bien, pero no es suficiente si no vigila como lo hace el Señor. No es suficiente si no vigila cuando se pone esos zapatos caros para ir con malas compañías. Sus pies corren hacia el precipicio y usted no le importa. ¿Sabe por qué? Porque está ocupado en sus quehaceres. Y no le importa cuando le dicen, ¿sabe qué? Dame permiso, me voy con tal, váyase. De todas maneras yo voy a estar trabajando, no me moleste. ¿A dónde van esos pies? ¿A dónde van esos zapatos caros? ¿Hacia dónde? Y estoy metaforizando, porque los zapatos no caminan solos. Amén. Mire, no es suficiente cuando se pone su mejor ropa para ir a una cita, a seducir quizás a una jovencita, para dejarla embarazada. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, oye, cuidado, vigila. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Cuando perdemos el atributo de vigilar a nuestros hijos, eso es un desastre. Usted sabe que en el momento en el que hoy vivimos, en las redes sociales, eso es un desastre. Mire, cuando usted le compra ese mejor teléfono y todas esas cosas, no es suficiente. Cuando usted le compra la mejor ropa, no es suficiente. No es suficiente cuando la ve salir media desnuda en la noche. No es suficiente. No es suficiente cuando por pasar todo el día trabajando ellos están entregados a las tecnologías. Y hay algunos que ni trabajan, hermano. Sencillamente por el hecho de decir, no me molestes, le dan el teléfono al niño cuando es bebé, se empieza a ser adicto a esas tecnologías y luego miramos en las noticias, le quitaron la PlayStation, mató al abuelo y a la abuela. ¿O es mentira? Le quitaron el teléfono, ahí anda que se la lleve el diablo, que se lo lleve el diablo porque necesita estar enganchado a eso. ¿Por qué? Mire, haga lo que quiera con su vida. Haga como mejor le parezca, pero déjeme decirle que hay un peligro muy grande con las tecnologías. Si usted no controla, si usted no vigila, se dice que un gran porcentaje de niños hoy en día están metidos en asuntos de pornografía porque caminan el internet y se meten en esos asuntos. Si usted no pone con pines parentales, controles parentales, sus hijos se van a meter por todos lados. E incluso van a meterse en redes sociales que quizás he visto experimentos de hombres haciéndose pasar por jóvenes y quedando un hombre mayor, quedando con una jovencita de 12 años en la calle. ¿Dónde va a llevar eso? Y los padres, bien, gracias, trabajando. Hola, ¿qué tal? Es nuestro deber. Y los hijos que están aquí, que todavía están sujetos con sus padres, déjenme decirles que es su deber. Y que se incumplen ese deber, las consecuencias no solo serán para usted, sino que también serán para ellos. Porque ¿qué hace una jovencita de 16, 17 años embarazada? ¿Hacia dónde va a correr? ¿A buscar a mamá? ¿A papá? ¿O es que no se ha dado cuenta que cuando le duele apenas la tripa o tiene una pequeña enfermedad, somos frágiles y rápido necesitamos el auxilio? ¿Sí o no? Somos frágiles. Necesitamos el auxilio, pero necesitamos también decirle a mamá y a papá: papá, necesito que me pongas freno. ¿Me ves que estoy con este teléfono? Estoy ahí con la tablet jugando todo el día. Papá, quítamelo. Cantamos al Señor, le decimos: Señor, quita todo lo que no te agrada de mí. ¿Sí o no? Quitémosle también a nuestros hijos las cosas que no son agradables, que los van a llevar a la destrucción. Hay niños con enfermedades graves en los ojos acerca de que están todos continuamente con el teléfono.
¿Por qué? El descuido. Se llama descuido. Eso causa grandes problemas. Hay muchachos que están tan metidos en ese asunto de las tecnologías, de los videojuegos, que no hay manera de sacarlos de la casa ya. Se los consumió esa droga. Entonces, ojo, mira, si tú razonas y di, hoy tengo que tener cuidado, chicos, ayúdenme, mamá, cuando me veas, échame una mano, porque no hay alcohólicos, o sea, no hay grupos de esos que lo van a desintoxicar de eso. Aún hasta los drogadictos y toda esa gente tiene lugares de refugio donde van a desintoxicarse, pero las tecnologías están absorbiendo a gran parte de la humanidad y se meten en serios problemas cuando no son vigilados por parte de los padres. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero mire, las tecnologías, nuestro Dios es nuestro proveedor, Él nos cuida. Dice que Él mira, donde quiera que vayamos, ahí está Él, es vigilante con nosotros. Y eso debemos de ser nosotros con nuestros hijos. Ahora, por otra parte tenemos el descuido de los padres en la alimentación. Porque muchos pueden decir, no, yo a mis hijos no los dejo que toquen esto y qué. ¿Qué hay de la alimentación? Esas son cosas que también hay que cuidar. Hay niños que realmente son muy mal alimentados. Luego les hacen bullying, son unos infelices. Los Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que más mala alimentación hay y la gente se le va la cabeza. Cuando les hacen bullying, van, se compran un par de pistolas y empiezan a quitarse el problema encima. ¿Sí o no? Vigilemos todos esos aspectos. Nosotros estamos llamados a vigilar desde todos los ángulos a nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres. Ahora, mis hermanos, otra de las causas que llevan a los hijos y a los padres a ser infelices es los divorcios. Y los divorcios vienen por un montón de cosas. Y algunas son tan triviales que dice, ¿cómo no pudieron tener un consenso? Esta es una tragedia en una familia. La separación es el comienzo de las batallas legales en cuanto a lo material. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con el coche? ¿Quién se queda con esto? ¿Quién se queda con lo otro? Pero empieza también la batalla por el corazón y el amor de los hijos. La peor de todas. Gane quien gane, la perderán. Si gana el que más, si en esa batalla sus hijos quieren más al papá o sus hijas quieren más a mamá, van a perder la batalla los dos. ¿Sabe por qué? Porque queriendo conquistar sus corazones, los malcriaron, los consintieron, les permitieron. Y eso es una tragedia para los hijos en sí. Miren, jamás los hijos del divorcio tendrán paz si el corazón del padre o de la madre no está lleno de Cristo. Y no pueden moldear a esos hijos a Cristo. Y están los que un día tuvieron padres y se divorciaron. Pero están los que no tuvieron padres, pero tampoco tienen excusa. Déjeme decirle que yo nunca he sido un infeliz. Y menos ahora en Cristo. ¿Y sabe qué? Mi papá nunca se hizo cargo de mí. Ni siquiera creo que tuviera alguna conversación con él. Nací en un hogar desestructurado. Uno de muchos hermanos. Pero eso no me impide reconocer que ahora tengo un padre que sí ha prometido que estaría conmigo, que sí ha prometido que sería mi proveedor, que sí ha dicho que nunca me dejaría.
Y no es culpa de uno o culpa de otro. A veces las cosas no salen bien. Y muchas veces tampoco a nosotros nos saldrán bien. No le salieron bien a mis padres. Lo siento. Ojalá no hubiera sido así. No le salieron bien a sus padres. Lo siento. Ojalá no hubiera sido así. Pero es lo que es. O corremos hacia los brazos de nuestro Padre que está en los cielos, o corremos hacia los brazos del diablo para que nos destruya. Es así. Muchas de estas circunstancias Dios las usa para bien, para que nosotros confiemos en Él. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder perdonar, para poder conocer y aprender de ese Padre que tenemos en los cielos. Un Padre formador, un nutridor, un protector misericordioso. Quiero invitarlo que vayamos rápidamente a la parábola del hijo pródigo y vamos a aprender unas pinceladas de lo que significa realmente un padre amoroso. Y lo que usted, si aún no tiene hijos, si no se ha casado, debe de anhelar para sus hijos. Imagínese por un momento, por el amor de Dios, que comete estos errores. Hijos sin padres, embarazos no deseados, o asesinos en otro caso, porque dicen lo aborto. Esto se llama asesinato, lo vea por donde lo vea. Y no lo dejará en paz. Todos los días de su vida estará ahí. Solo Cristo puede borrar nuestros pecados, pero nosotros siempre llevaremos el recuerdo de haber hecho lo malo deliberadamente. Dice, para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Lucas 15:11. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero, una vida desenfrenada. Fíjense bien, posesiones, desenfreno. El desenfreno. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió a un campo para que le diera de comer a sus cerdos. Mire, un judío, porque esta es una historia de un judío cuidando cerdos, eso era la peor de las vergüenzas. Tu gloria en vergüenza. O sea, lo que tienes ahora es bueno comparado con lo que puedes llegar a tener a causa de querer hacer las cosas a tu manera. Versículo 16 dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer. Pero léalo conmigo, pero nadie te va a dar nada. Te vas a enfrentar a un mundo cruel. Nadie te va a regalar absolutamente nada más que el principio del desastre. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: aquella joven de la cual yo le comenté, fue muy tarde su razonamiento. Ojalá solo se hubiera pasado por ese lugar y rápido hubiera sentido el temor de Dios y se hubiera vuelto a las cosas santas. Su vida hubiera sido muy diferente.
Entró en razón. Podemos entrar en razón, hermanos. Podemos razonar y decir, no voy bien, por donde voy no voy bien, con este tipo de comportamiento no voy bien, si no le voy creyendo a Dios no voy bien. Tenemos que razonar. Y entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, ya que yo aquí estoy. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego. Él se montó su película y dijo, voy a ir a casa de papá. Papá es misericordioso. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba a lo lejos, léalo conmigo. ¿Qué dice? Su padre lo vio llegar. Fíjese, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y ese era un padre que anhelaba que su hijo volviera a casa. Vigilaba constantemente, lleno de amor y compasión. Miren, ese es nuestro Padre, que aunque nosotros habíamos decidido hacer con nuestra vida como mejor nos parecía, gastarnos nuestros recursos, nuestra vida en los desenfrenos, un día reconocimos y dijimos, en la casa de mi Padre hay más de lo que hay aquí. Cuando nosotros razonamos de esa manera, nos enseña que estos son los atributos de Dios. Fíjense bien, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame tu hijo. Él no solo lo pensó, ¿sabe? Muchos de nosotros solo lo pensamos. ¿Sí se da cuenta? Algunos dicen, ok, sí, está bien, el sermón me habló, y piensan. Pero cuando miramos este relato, vemos que él dijo, voy a hacerlo así. ¿Y cómo lo hizo? Tal y como lo había dicho. Y si usted en un momento se plantea decir, voy a cambiar esta forma de vivir, vaya y hágalo, porque eso es lo que traerá efecto. Fíjese bien. 22 dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo, el sello del Espíritu Santo, la marca de que nosotros realmente somos cristianos, es que tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos consuela, nos redarguye. Las vestiduras eran harapientas como las que traía este joven, también eran las nuestras, llenas de inmundicia a causa de todas nuestras transgresiones. Pero el Señor, cuando nosotros venimos a Él a buscarlo, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da una nueva naturaleza, unas nuevas vestiduras, y nos sella con el Espíritu Santo de Dios, y nos calza con el Evangelio. Y dice, las sandalias para sus pies. Maten el mejor ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Ya no estaba en la condición de estar comiendo con los cerdos, porque hijo mío estaba ¿cómo? Muerto, y así hay muchos. Yo lo entiendo. Usted tiene que entenderlo, que hasta que no entren en su razonamiento, están muertos y cada día se pudren. ¿Cómo está un muerto? ¿Cómo está alguien que está muerto? No hay vida, no hay aliento, no hay color, hay podredumbre. Están muertos. Pero ¿cuántos de los que hoy estamos aquí decimos, Padre, Abba, Padre? Y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor
No seguiré leyendo esa parte, porque no importa lo que diga el hijo mayor, solo muestra que era un religioso. Pero sí nos enseña esta enseñanza, hermanos, de que ese Padre amoroso está ahí, esperando a que razones y que vengas y que corras a los brazos de Él. Pero ese Padre, que se hace ya algunos de nosotros, muchos ya corrimos a los brazos de Él, espera que nosotros demos la talla y aprendamos de Él, ¿sí o no? A ser buenos padres. Escúcheme bien. Ninguno de los que estamos aquí, creo, que firmaría ahora mismo repetir los mismos errores del pasado. No lo podemos cambiar. Pero sí podemos garantizar de que los puntos que podamos cumplir, los vamos a cumplir. ¿Sí o no? Que vamos a ser como nuestro Padre que está en los cielos. Como nuestro Padre eterno. Siempre vamos a estar ahí. No en un sentido infinito. Es finito. Pero cuando dice Padre eterno es siempre estar ahí. Y eso debe ser un compromiso de un padre. Por eso cuando usted se va a casar, cuando usted va a establecer una vida con una persona, debe de estar seguro de lo que va a hacer, porque eso tiene que ser para siempre. Es un compromiso. Yo voy a estar ahí, llueva, truene o relampaguee. Cuando se hacen los votos matrimoniales, dice: yo estaré contigo en la salud y en la enfermedad. Muchos los han roto, pero en el mundo y en el pueblo cristiano esas cosas se deben mantener. Ahora fíjense bien. El sentido: yo siempre estaré ahí. No importa lo que pase, el Señor siempre está ahí. Y no para que vivamos en miedo. Él es nuestro formador y recibiremos la formación, la exhortación que viene de Él, pero también aprenderemos a que nosotros debemos de formar a nuestros hijos. Pero también seremos nutridores, proveeremos, protegeremos de los peligros de las redes sociales, de las amistades, de todo aquello que se acerque alrededor de nuestros hijos. Así como Él acampa alrededor de nosotros, nosotros debemos de acampar alrededor de nuestros hijos para protegerlos. Y aunque no lo entiendan, nosotros sí lo entendemos, ¿sí o no? Seremos pacientes, misericordiosos, y también seremos perdonadores, porque no sirve de nada pedirle al Señor perdón si nosotros no perdonamos. Enseñémosles a nuestros hijos el perdón para que ellos también un día puedan perdonar, porque en el mundo vamos a tener que perdonar. Incluso Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? Un montón. 490, Pedrito. Perdone. Tenga ese corazón perdonador por el bien suyo, por el bien de sus hijos. Cuando hay perdón, hay amor. Y el amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. La palabra dice que el Señor dice en su palabra que Él, al que toma por hijo, también lo disciplina. Y cuando estemos siendo disciplinados y formados por el Señor, acepte la disciplina, pero confíe, no sea malcriado. No le diga al Señor: tú no puedes. No le diga al Señor: no confío en ti. No le diga al Señor: tus promesas no se cumplen, porque esa es una falta de respeto. A medida de que vamos conociendo al Señor, vamos a ir conociendo más de sus atributos y vamos a caminar más afilados en cuanto a lo que tiene que ver con la vida cristiana. Hagamos las cosas bien. Y recuerde que cualquiera que sea la cantidad de errores que haya cometido, así como también el hijo pródigo cometió, incluso el hermano mayor le dice: te fuiste
tu desenfreno con las prostitutas. Eres un desastre, le dijo. Y aunque la gente le va a decir lo mismo a usted, es un desastre, lo has hecho mal, has gastado tu vida, mira esto y lo otro. Esa es la actitud del hijo mayor. Dígale, mi Redentor vive, Él ya me perdonó. Y una muestra de que Él me perdonó es de que tengo el Espíritu Santo de Dios, el cual va moldeando mi carácter y me va formando hasta llegar a la semejanza de Cristo y estar preparado para cuando Él venga. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Recuerde una cosa: el amor de Dios fue tan grande que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también ese regalo viene con un pasaporte, viene con una identidad para usted, viene con una carta de adopción de parte de Dios, para que usted ya no viva en temor por lo que pueda pasar. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta oportunidad que tenemos, Señor, porque quizás no volvamos a tener más, o quizás sí tengamos muchas, pero todos los que estamos aquí, Señor, estamos agradecidos contigo. Yo estoy agradecido contigo, Señor, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú no lo has hecho, Señor. Siempre tuviste ese especial cuidado conmigo. Y siempre lo tienes con aquellos que son tus hijos. Señor, gracias cuando me disciplinas. Gracias, Señor, porque no me consientes. Gracias porque no me das todo lo que te pido. Alguien puede darle gracias al Señor porque no nos ha dado cosas que nos hagan daño. Tú eres bueno, Señor. Dígale gracias, Señor, porque tú provees. Tú provees de salud. Tú provees de alimento en mi casa. Gracias, Señor, por el techo. Gracias por nutrirme con tu palabra, Señor. Pero también te doy las gracias, Señor, por ser mi protector. Porque yo sé que, como dice el Salmo, tú estás alrededor de mí y me proteges. Gracias, Señor. Gracias por ser paciente conmigo, Señor, por darme tantas oportunidades, por cada día extender tu mano misericordiosa sobre mí. Pero sobre todas las cosas, dígale gracias, Señor, porque aunque no merecía, como dice el hijo pródigo, ser llamado tu hijo, tú me diste vestiduras nuevas y me sellaste con el sello del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de toda gloria y majestad para venir a salvar a aquellos que estaban perdidos, para salir al encuentro. Ese Padre que corrió a nuestro encuentro. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendícelos, Señor, con tu paz. Bendícelos con tu Santo Espíritu, Señor. Que tu rostro, Señor, resplandezca sobre ellos y que puedan ir en paz. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y bendiga al hermano que tiene a su lado.